Bien, entonces vamos a empezar esta clase explicando la teoría de las fuentes del derecho de acuerdo a la malla curricular de este curso, teoría del derecho civil, teoría general del derecho civil, y parte de los temas que se tienen que tocar es el tema de las fuentes del derecho. En las clases anteriores ya vimos, la clase pasada, hemos visto el tema de la norma jurídica. Ahora corresponde explicar el tema de las fuentes del derecho. En la diapositiva yo pongo un concepto, una noción de fuente del derecho de un antropólogo, un sociólogo francés muy conocido en la doctrina, Lévi-Bruhl, acerca de la palabra fuente del derecho. Entonces, él señala que la palabra fuente del derecho ha sido tomada de los fenómenos naturales. Se denomina así el punto de partida donde un curso de agua sale de la tierra. Es lo que se llama los ojos de agua, ¿no? Entonces, este concepto, esta idea que da Lévi-Bruhl, aplicado al derecho, o sea, porque Lévi-Bruhl es profesor universitario, ha sido profesor universitario, entonces cuando este concepto de fuente se aplica al derecho, entonces la palabra se relaciona con la idea del nacimiento y del origen del derecho. El derecho nace, el derecho se crea y tiene un origen. Aquí no vamos a entrar a discusión sobre el origen propio del fenómeno jurídico, sino de este conjunto de normas que corresponden a un ordenamiento jurídico. Entonces, luego, en otras palabras, nosotros decimos que es el hecho humano creador de las normas jurídicas. O sea, cuando se habla de fuentes del derecho, hay que relacionarlo con la creación que hace el ser humano, en este caso la sociedad, en este caso el Estado, es el que va a crear las normas jurídicas. ¿Ok? Entonces responde a la pregunta de cómo se origina el derecho. Eso siempre es una cuestión que se pregunta mucho, sobre todo cuando se está empezando a estudiar. Yo recuerdo que una vez un alumno en la universidad de pregrado me dijo, me preguntó, ¿quién es el padre del derecho, profesor? Entonces, yo simplemente le respondí que no se puede señalar quién es el padre del derecho, porque el derecho ha nacido desde que apareció la sociedad, apareció el hombre, cuando se relacionó con otro hombre. Desde ahí se comenzó a hablar de normas, aunque ahora se habla de los niveles de juridicidad, el nivel cero de juridicidad, por ejemplo, con las sociedades esquimales, donde prácticamente no hay normas. Después está el nivel uno, 2, 3, 4, 5 y 6, donde las sociedades ya están más organizadas. Entonces, desde cuando se quiere saber, nosotros necesitamos saber cómo se origina el derecho, entonces tenemos que ir a esta cuestión de las fuentes del derecho. Ahora, ¿por qué es importante el tema de las fuentes del derecho? ¿Por qué es necesario saber dónde está, cómo se origina y en todo caso, dónde está el derecho? Eh, eh, es importante porque cuando se resuelven problemas jurídicos, ustedes saben que se necesita en primer lugar conocer los hechos, conocer, interpretar, analizar, argumentar sobre los hechos. O sea, eso es lo que el déficit de las escuelas de derecho en la formación de los juristas, en la formación de los abogados. Lo que nosotros hacemos en las escuelas de derecho es estudiar básicamente cómo se interpreta, cómo se argumenta normas, pero no cuestiones de hecho. Y los hechos juegan un papel importante en el derecho.
hay hechos de la naturaleza, hechos humanos, que tienen relevancia jurídica, que tienen trascendencia jurídica. Entonces, si un hecho tiene trascendencia jurídica, es porque encaja en un supuesto normativo. ¿Ok? Entonces, cuando se va a resolver un problema, una vez que se conocen los hechos, se necesita saber qué normas son aplicables para resolver el problema. O sea, qué normas del sistema jurídico, qué normas del ordenamiento jurídico eh, nos van a dar la solución o responden al problema. ¿Ok? Entonces, la teoría de las fuentes del derecho que se aplican al derecho civil nos va a dar esa respuesta. ¿Ok? Entonces, es importante conocer qué normas del sistema jurídico van a resolver, por ejemplo, un problema sobre la capacidad de una persona o la incapacidad de una persona, sobre el problema del domicilio, por ejemplo, de los funcionarios públicos. ¿Dónde tienen su domicilio? O cuando queremos saber, cuando tenemos un problema de la nulidad o de la invalidez de un contrato, o cuando queremos aplicar una no, o sea, o cuando queremos adquirir una propiedad por prescripción. O sea, tenemos que ir a las normas de los derechos reales para saber si realmente estos hechos, el tiempo, está generando un derecho. Entonces, nosotros vamos a tener que buscar la norma en el Código Civil o en cualquier otro, de acuerdo al problema jurídico, o cualquier otro código o ley para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el tema de las fuentes del derecho. Ahora veamos las clases de fuentes del derecho que nos dice la doctrina. La doctrina señala que hay tres clases de fuentes del derecho: las fuentes históricas, las fuentes materiales y las fuentes formales. En esta clase nosotros vamos a explicar solamente el tema de las fuentes formales, porque creo que eso es importante de acuerdo al esquema que estamos siguiendo, de que cuando tenemos un problema tenemos que ubicar una norma del sistema, del ordenamiento jurídico que se aplica a esos hechos. O sea, que dan una respuesta jurídica a esos hechos. Pero hay que saber también qué son estas fuentes históricas y si realmente tienen una relevancia, si son importantes para resolver un problema, para interpretar o sea, las normas. Ok, entonces cuando la doctrina habla de fuentes históricas, se dice que son los documentos o las normas preteridas, en este caso derogadas, que influyen en la formación de una norma jurídica. Eh, a ver, en este tema de las fuentes históricas, si uno revisa, por ejemplo, se me ocurre en este momento el tratado, el famoso tratado, en más de 15, 16, 18 tomos, de las obligaciones de Osterling y Castillo Freire, eh, o cuando nosotros revisamos, por ejemplo, los libros del profesor Rubio Correa de la Universidad Católica, vamos a encontrar que en este análisis que ellos hacen de una norma jurídica, de una institución jurídica, ponen los antecedentes normativos. Si nosotros queremos aplicar de las fuentes históricas, por ejemplo, de nuestro Código Civil de 1852, ¿cuáles son las fuentes históricas? En este caso, alguna, entre comillas, normas derogadas. Como el país era una república que estaba naciendo y que al comienzo de la república se aplicaban las leyes de Indias. Entonces, si nosotros queremos saber cuáles son las fuentes históricas del Código Civil de 1852, tenemos que remontarnos, en primer lugar, al Código Napoleónico. O sea, ya no tenemos una fuente en nuestro sistema
que dé origen a la norma que está vigente. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos cuáles son las fuentes del Código Civil de 1852, la principal fuente histórica es el Código Napoleónico de 1804. Después están algunas normas que han estado vigentes. Cuando hubo la Confederación Perú-Boliviana, en 1800, no recuerdo muy bien, 26, 24, estoy muy malo en fechas, eh, hubo una fugaz vigencia de un código civil, de un código que prácticamente nunca llegó a aplicarse, porque tampoco la Confederación Perú-Boliviana se consolidó. Entonces, esas son las fuentes. Ahora, si nos vamos al código de 1936, las fuentes históricas, o la fuente histórica sería el referente, obviamente, es el código de 1852. Y si nos vamos al código del 84, la fuente histórica es el código de 1936. Pero eso yo estoy hablando de una cuestión macro. Si nosotros vemos a instituciones, por ejemplo, el divorcio en el Código Civil de 1852 fue una institución que no estuvo regulado. O sea, sin embargo, el divorcio aparece con el Código Civil de 1936. Entonces, las fuentes no lo vamos a encontrar en el Código de 1852 de esta institución, sino en el derecho comparado. ¿Ok? En los códigos que se venían aprobando en ese momento, las fuentes del Código Civil de 1936 es el Código brasileño de 1916, si no me equivoco, el código alemán que entró en vigencia en 1900, el Código Civil mexicano, el Código Civil suizo. Entonces, todos esos códigos, en función de, por ejemplo, del divorcio, vamos a encontrar que ahí están las fuentes históricas de esta institución. Y podemos ir incluso ya a hablar propiamente de normas jurídicas, de un artículo legislativo, de un artículo del código, y vamos a encontrar que también tiene sus fuentes históricas de acuerdo al concepto que estamos dando. Pero las fuentes históricas creo que van más allá de las normas. Las fuentes históricas se pueden encontrar también en la exposición de motivos que tienen las normas jurídicas. Las normas jurídicas, los códigos, el Código Civil de 1936, por ejemplo, la reunión que tenía la Comisión Reformadora del Código Civil levantaba actas sobre las instituciones que se iban discutiendo. Entonces, esos documentos también son fuentes históricas y son útiles porque nos van a ayudar también a no solamente conocer el antecedente de una norma, de una institución, de una ley, sino que nos va a servir también para hacer un tipo de interpretación, la llamada interpretación histórica. O sea, a partir de estos documentos se puede hacer lo que se llaman las interpretaciones históricas de una norma. Bueno, eso es en cuanto a las fuentes históricas. Luego están las fuentes materiales. Aquí en la diapositiva yo señalo que son los ideales de justicia y las circunstancias históricas que determinan el nacimiento de las normas jurídicas. Eh, las fuentes materiales, en verdad, es un tema muy interesante, es un tema muy complejo, es un tema que nosotros, creo, al menos ese es mi punto de vista, de repente ustedes tienen otro punto de vista, es lo más difícil que puede hacer un abogado, que puede, o sea, recabar estas fuentes históricas, o en todo caso el abogado no tiene la capacidad, no tenemos porque no estamos formados así, para poder realmente ubicar cuáles son. Podemos hacer una cuestión general, pero específicamente creo que no lo podemos hacer cuando se quiere saber cuáles son las fuentes materiales de una norma. Entonces, porque, ¿cuáles son los ideales de justicia?
Eso es una discusión muy grande. O sea, se entiende, se sabe, se conoce, todos sabemos que el derecho es un medio para alcanzar la justicia. Pero ¿qué cosa es la justicia? ¿Cuáles son esos ideales de justicia? La justicia como lo concebía Platón, como lo concebía Aristóteles, la justicia como lo concibe Kelsen o John Rawls entonces, en el siglo XX. Entonces, ¿cuál es el concepto de justicia? ¿Cuáles son estos ideales de justicia? Ahí, de hecho, es muy difícil ponerse de acuerdo, eh, pero están ahí y creo que son importantes tener en cuenta estos temas, porque detrás de la resolución de problemas sociales está la solución del problema con equidad y con justicia. Por otro lado, en las fuentes materiales se habla de las circunstancias históricas que determinan el nacimiento de una norma. ¿Cuáles son estas circunstancias históricas? ¿Cuáles son, o sea, dónde, o sea, tenemos esta capacidad, los abogados de pronto sí, pero creo que para estudiar correctamente las fuentes materiales del derecho, tendríamos que hacer un estudio interdisciplinario. Claro, los abogados tenemos que estar ahí, pero se necesitan a los sociólogos, a los antropólogos, es decir, se necesitan a los científicos sociales para determinar, o a los historiadores, para saber cuáles son estas circunstancias históricas. O sea, ¿cuáles son los problemas que se generan en la sociedad para el nacimiento de una norma, para la necesidad de regular esos hechos, esas circunstancias, esos hechos? Porque las circunstancias históricas son, a ver, pueden ser, de hecho, los problemas sociales que tiene una sociedad, valga la redundancia, los problemas políticos, los problemas económicos, los problemas de carácter ético, de carácter moral, que están en una sociedad. Por ejemplo, se me ocurre pensar en el tema del derecho genético. O sea, hasta dónde el derecho se puede inmiscuir en la tarea de un investigador, de un científico. El derecho ya se ha pronunciado, o sea, está prohibido la manipulación genética. Pero vaya, o sea, en una investigación que hace un científico, ¿qué podemos hacer si las investigaciones tienen este carácter de ser libres? O sea, el investigador tiene que utilizar todas las herramientas a su alcance para que puedan hacer una correcta investigación. Pero el derecho tiene esta necesidad de regular estos hechos, estos fenómenos sociales. No hay que olvidar que el derecho, como decía Kelsen, es una técnica de control social. Entonces, las fuentes materiales son estos problemas que están en la sociedad misma, estos ideales de justicia. Todo ello se necesita regular, o sea, se necesita decir, tú puedes hacer eso, o sea, ¿qué debemos permitir? ¿Qué debemos prohibir? ¿Ok? Entonces, todo eso se tiene que analizar. Se entiende que cuando se dicta una norma, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso, se entiende que se tiene que tener todos estos estudios para poder promulgar, para poder debatir una norma y cuál es la norma que se tiene que dictar para regular ese hecho social. ¿Ok? Entonces, esas son las fuentes materiales, por eso señalo que el estudio de las fuentes materiales del derecho es un estudio, yo lo considero que debería hacerse de manera interdisciplinaria. Los abogados creo que no tenemos las herramientas para conocer realmente, o sea, en profundidad, estas fuentes materiales.
pero son importantes porque estas fuentes materiales son las que van a crear la necesidad, o sea, estos hechos van a generar la necesidad de regular estos hechos, de dictar una norma para, de alguna manera, controlar estas conductas, estos fenómenos sociales que se dan en el seno de una comunidad. Ok. Ahora, las fuentes formales, en la diapositiva señalo que son los procesos de creación de las normas jurídicas. Claro, las fuentes formales son los que nosotros conocemos, los que hemos estudiado en el curso de teoría del derecho, de introducción al derecho o de filosofía del derecho. Entonces, cuando un abogado tiene un problema jurídico, como le decía hace un momento, conoce los hechos, una vez que conoce, interpreta, argumenta sobre los hechos, se necesita saber qué normas del sistema jurídico resuelven el problema. ¿Ok? Entonces, las fuentes formales, de alguna manera, nos señalan cuáles son estos procesos de creación de las normas jurídicas. Las fuentes formales del derecho ya lo sabemos todos, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, al sistema peruano, que pertenece al sistema romano-germánico, o sea, al derecho continental europeo. La principal fuente del derecho es la ley. Y para que se dé la ley se necesita un procedimiento legislativo. O sea, para cada fuente del derecho hay un procedimiento de creación de esta norma. Entonces, para la ley hay un procedimiento legislativo. ¿Dónde está este procedimiento legislativo? En la Constitución. O en todo caso, en la ley orgánica, en las leyes que señalan cómo se deben dar los reglamentos. Ahora, luego está la jurisprudencia. La jurisprudencia también, de acuerdo al concepto que se tenga de jurisprudencia, también hay un procedimiento jurisprudencial. La palabra jurisprudencia en la teoría del derecho tiene hasta 3 acepciones que yo conozco. Primero, jurisprudencia como conocimiento. Ya lo vamos a ver en detalle luego. La jurisprudencia como el conjunto de fallos. Y en tercer lugar, la jurisprudencia que emana del máximo órgano jurisdiccional y sobre una materia determinada. ¿Cómo se da el procedimiento jurisprudencial? En nuestro sistema, ya yéndonos exclusivamente a la tercera acepción de este órgano, el Código Procesal Civil, los códigos procesales señalan cómo es que se tienen que hacer esta norma jurisprudencial, porque son normas jurídicas. La jurisprudencia que es vinculante. Entonces tiene que haber, de acuerdo al Código Procesal, por ejemplo, los plenos casatorios. Entonces, en estos plenos casatorios, donde se hace una interpretación de una norma que puede tener varios enfoques interpretativos, en donde los jueces están resolviendo de manera contradictoria. Entonces, en un pleno se discute el asunto y se saca la norma jurisprudencial, se saca la jurisprudencia vinculante. Entonces, ese es el procedimiento jurisprudencial. Si vamos a la segunda acepción, que son todos los fallos judiciales, entonces el procedimiento jurisprudencial simplemente es aquel proceso que genera finalmente una sentencia que viene a ser, entre comillas, una jurisprudencia. Ok, luego está la otra fuente formal que es importante, sobre todo en materia civil, es el tema de los negocios jurídicos o de los actos jurídicos. Y un negocio jurídico
también tiene un procedimiento negocial. Los negocios jurídicos, un contrato, por ejemplo, para que se dé, se necesita, un contrato tiene tres etapas. Tiene una etapa de negociación y tiene una segunda etapa que es la plasmación en documento, en blanco y negro, esa negociación. Es decir, ya la elaboración propia del contrato para suscribirlo. Y el tercer momento es la ejecución del contrato, o la ejecución del negocio, la ejecución de las prestaciones que nacen de las obligaciones. Entonces, el negocio jurídico nace de un procedimiento negocial que, que básicamente está en estas negociaciones y en la elaboración del documento eh, el documento que contiene el negocio jurídico, que contiene el contrato. ¿Ok? Ahora, luego tenemos la doctrina. La doctrina, como ustedes saben, ya lo vamos a analizar todos estos puntos, no se preocupen, vamos a hacer en detalle luego. La doctrina son el conjunto de opiniones de los juristas, es decir, de los científicos, de los que hacen investigación científica en derecho. Entonces, el procedimiento doctrinario, pues, nace de estos estudios, de estas investigaciones que hacen los juristas. Yo siempre señalo, yo siempre digo que cualquiera es abogado, pero cualquiera no es jurista. El jurista es el investigador, el jurista es el científico, es el investigador en materia jurídica. El abogado, el ejercicio de la profesión de la defensa más es un arte, es un tipo de conocimiento interesante y está en función de la capacidad y de los conocimientos que tenga el abogado. ¿Ok? Entonces, pero el ejercicio profesional, la defensa que hace un abogado en los tribunales, no genera doctrina. La doctrina se genera a partir de los estudios científicos que se hacen en la academia usualmente. Es decir, en las universidades se genera doctrina, o en todo caso es el investigador, producto ya de su formación y de los intereses que tenga, de la especialidad que tenga para hacer investigaciones científicas. Entonces, producto, o sea, el procedimiento doctrinario nace de estas investigaciones que hacen los juristas. Entonces, cualquiera es abogado, yo soy abogado, pero cualquiera no es jurista. Y cualquiera no es jurisconsulto, ya yéndonos a una cuestión mucho más también discutible. El jurisconsulto ya es el filósofo del derecho, que cualquiera tampoco lo es. Un jurista no es un jurisconsulto desde mi punto de vista. Se puede discutir esto, pero el jurisconsulto ya es una persona que va más allá de los resultados que nos da la ciencia, la investigación científica en el derecho. Y finalmente está la costumbre. ¿Por qué le he puesto al final? Le he puesto al final porque la costumbre, si bien es cierto históricamente, la costumbre es una fuente del derecho importante, es la primera desde el punto de vista histórico. Sin embargo, en los sistemas romano-germánicos, en los sistemas de derecho escrito, la costumbre ha quedado relegada. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la realidad nacional, vamos a ver que la costumbre juega un papel importante, y esto lo reconoce la Constitución en las comunidades originarias, en los pueblos originarios. En los pueblos originarios se entiende que hay un derecho consuetudinario. Probablemente muchas de esas costumbres se están perdiendo, pero están ahí. Entonces, la costumbre nace de un procedimiento consuetudinario. Lo vamos a ver luego en detalle, el asunto de la costumbre, que es un tema importante
interesante, en la medida que también, en muchos casos, nos pueden ayudar a resolver problemas jurídicos. Aunque un profesor, yo recuerdo hace más de 20 años, yo hice una maestría en Derecho Civil en San Marcos, en los años 90, 95, 95, 96, terminé el año 97, en abril recuerdo. En uno de los cursos de un profesor de sociología jurídica nos decía que el tema de la costumbre, porque en el artículo 138, si no me equivoco, de la Constitución se señala que o sea, cuando se encuentran defectos o vacíos, ¿no?, en una norma jurídica, se tienen que aplicar los principios generales del derecho y la costumbre, dice la Constitución del 93. Y este profesor nos decía, bueno, la costumbre es una cuestión que llegó tarde. Porque ¿cuáles son las costumbres?, se preguntaba el profesor. ¿Cuáles son las costumbres que tenemos nosotros? Claro, en los pueblos originarios yo lo entiendo bien, pero ¿cuáles son las costumbres que tenemos, por ejemplo, nosotros en las grandes ciudades? No hay. Él decía, bueno, en todo caso, él recordaba siempre el tema del matrimonio a prueba, del servinaculio, no sé cómo se pronuncia, no sé qué hecho. Él decía, este sí es una costumbre que están en los pueblos quechuas, aymaras, es una costumbre. Pero después decía él, ¿dónde están? Bueno, están, en todo caso, en los territorios comunales se aplica la costumbre jurídica. Aunque yo he tenido oportunidad de, en algún momento, me invitaron una vez en una charla acá en el Palacio de Justicia a los jueces de paz, a la justicia de paz. Entonces, conversando después ya de la charla con algunos jueces de paz, ellos más estaban interesados, y muchos son de comunidades originarias, estaban más interesados en llevar, es decir, los códigos, el código penal, el código civil, las leyes, para aplicar en sus pueblos. Y sería interesante un estudio de cómo realmente está operando el tema del derecho consuetudinario en las comunidades, en los pueblos originarios, en nuestra Amazonía. Bien, eso es con respecto a esta primera parte de esta diapositiva. Ahora ya vamos a entrar a desarrollar el tema de la ley como fuente del derecho. Les decía hace un momento que la ley es la principal fuente del derecho en nuestro sistema, porque nuestro sistema es un sistema de derecho escrito. Nuestro sistema es un sistema que está dentro de la familia romano-germánico, se dice, o sea, el derecho continental europeo. No estamos en la familia del common law, de la familia del sistema anglosajón, ni tampoco de los pueblos árabes. ¿Ok? Entonces, estamos en este sistema de derecho escrito, y bueno, la ley es la principal fuente de este sistema. Solamente para recordar, aquí en la diapositiva tengo un concepto de Nesserus. Nesserus es un jurista alemán importantísimo, comentador del Código Civil alemán de 1900. Entonces, él da una definición de ley. Hay muchas definiciones, podemos encontrar en los manuales, en los libros, pero creo que es una definición interesante en la medida que realmente nos da y nos dice qué cosa es una ley. Él señala que es una proposición jurídica. Voy comentando el asunto. Yo creo que el tema de la proposición, ahí solamente en el término proposición se podría hacer una tingencia, porque yo creo que una ley es un mandato, como hemos visto. O sea, una norma es un mandato. Y la ley, evidentemente, está compuesto por normas jurídicas, por un conjunto, por uno o más mandatos.
Pero él señala que es una proposición jurídica. Ahora, si nos vamos ya, hacemos un análisis del lenguaje proposicional, la proposición es una aseveración de algo. Y sobre las proposiciones nosotros podemos decir si es verdadero o falso. O sea, en una oración nosotros podemos afirmar, podemos decir que la noche está oscura, que la noche está lluviosa, podemos decir que el día está soleado o el día está sombrío. Y esas oraciones se pueden determinar si son verdaderos o falsas. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, él señala que es una proposición jurídica dictada y publicada por los órganos del Estado. En eso no podemos discutir de los órganos del Estado competente. Y en este caso, una ley, de acuerdo a nuestro sistema, puede nacer tanto de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y del gobierno nacional. O sea, entonces, por eso se señala que son los órganos del Estado competentes conforme a la Constitución. En esta definición, de hecho, falta lo que hemos visto en la clase anterior sobre la norma jurídica. La ley, así como la norma, porque la ley es un conjunto de uno o más normas, que son mandatos, siempre van a tener, en caso de incumplimiento, el respaldo de la fuerza del Estado. Si bien es cierto, las normas se cumplen de manera espontánea, las normas se incumplen. Las normas son violables y se violan. Una de las características del derecho es que es violable. Las leyes se violan. Entonces, creo que solamente esta contingencia, creo que habría que señalar además que en caso de que se incumpla esta norma o esta proposición, como dice Esegus, de esta proposición jurídica, se incumpla, eh, el Estado va a tener la posibilidad de utilizar su fuerza para su cumplimiento. Ok, ahora vamos a ver estos cuadritos que he puesto ahí para ir explicándolos. Vamos a hacerlo más rápido porque ya veo que está avanzando el tiempo y que tenemos que hacer un corte, de hecho. Entonces, la ley desde la etimología. Etimológicamente la palabra ley viene de este término leyere, que significa, este término latino, o latín, leyere, que significa leer. O sea, es decir, una norma se lee, por eso pertenece al derecho escrito. Y leyere, a su vez, viene de este término de leyendo, que equivale a escoger entre lo bueno y lo malo. Es decir, en una ley, el legislador se entiende, ya siguiendo en este caso Miguel Reale, en la teoría tridimensional del derecho, el derecho, según Miguel Reale, tiene un aspecto valorativo. O sea, es norma, es hecho y son valores. Entonces, de leyendo equivale a escoger entre lo bueno y lo malo. Es decir, hay una cuestión valorativa y evidentemente la ley se entiende que va a escoger siempre lo bueno, pero se sabe o se dice que leyere viene de leyendo, que significa escoger entre lo bueno y lo malo. Y a su vez, del mismo modo, viene de otro término latino, de colligende, que es acuerdo de voluntades de quienes la aprueban. Es decir, una ley nace a partir de una discusión, en este caso, que se hace en el Parlamento o en el Congreso. Dependiendo de qué órgano del Estado es el que lo va a dictar. Entonces, de hecho, es una asamblea. De hecho, hay un conjunto de personas
que aprueban la ley. Entonces, por eso también se dice que viene de colligende, que es acuerdo de voluntades de quienes la aprueban. Y finalmente, etimológicamente, viene del término de ligare, que significa que ata o liga la voluntad humana. No hay que olvidar que una ley es un mandato. Una ley, como lo acabo de decir hace un momento, es un conjunto de uno o dos mandatos, porque una ley puede tener más de dos normas. Entonces, una ley es un mandato que liga, un mandato que va dirigido a la voluntad, que va dirigido a la persona. ¿Ok? Entonces, viene la palabra ley de ligare. ¿Ok? Ese es en cuanto a la cuestión de la etimología. Ahora veamos, vamos a tratar de correr un poco para alcanzar a explicar estos temas y luego hacer el corte. ¿Cuáles son los elementos de la ley? Ya les he dicho hace un momento que una ley tiene una o más normas. O sea, uno de los elementos de la ley es la norma jurídica, que es un mandato. Y por tanto, la ley es un mandato. ¿Ok? Por otro lado, otro de los elementos de la ley es la intervención de un órgano estatal. En nuestro caso, las normas jurídicas o las leyes nacen de un órgano estatal que puede ser un gobierno local, un gobierno regional o el gobierno nacional, dependiendo de dónde. Ahora, la palabra ley a veces se usa exclusivamente en sentido restringido. En sentido restringido, cualquier ley solamente nace del Parlamento. Sin embargo, la palabra ley también se usa en sentido lato, en sentido amplio, porque los órganos del Estado, un órgano regional o un órgano local que dan, por ejemplo, ordenanzas, que dan edictos, o sea, de hecho, esas ordenanzas son leyes en sentido lato. Claro, no lo llama ley la Constitución, pero es una ley. Entonces, dependiendo del órgano del Estado, nace una ley. Entonces, se necesita la intervención de un órgano estatal. Se necesita además su dictado y su publicación. Son importantes. Una norma no puede ser secreta, una ley no puede ser secreta. Se necesita su dictado y su promulgación. Ahora, ¿cuáles son las partes de la ley? La ley se dice que tiene partes. La primera parte de la ley es la condición. O sea, tiene tres partes: condición, disposición y sanción. Cuando se habla de condición, se dice que son las circunstancias necesarias para su aplicación. Yo lo diría de esta forma, o sea, la condición vienen a ser los supuestos que tiene una norma jurídica. Hemos visto cuando en la clase anterior hemos analizado el tema de la norma tiene una estructura lógica, un supuesto y un nexo y una condición. Entonces, cuando se habla de condición en este caso, al menos en esta diapositiva como lo estamos explicando, cuando se habla de condición y se señala que son las circunstancias necesarias para su aplicación, significa que se está cumpliendo los supuestos de la norma. Es decir, el supuesto 1, 2 y 3 que describe la norma se dan, entonces son estas condiciones necesarias, estas circunstancias que hacen su aplicación. Luego está la disposición, que viene a ser lo que ordena, lo que manda, lo que prescribe. Y finalmente está la sanción,
que no es otra cosa que se da en caso de su incumplimiento. Hemos visto en la clase del tema de las normas que en la estructura lógica de la norma, entre supuesto y consecuencia, eh, es lo que se llamaría la norma primaria, pero luego está, o sea, ese entonces C, ¿ok? Supuesto consecuencia. El incumplimiento, o sea, no se genera la pena o genera la sanción, que vendría a ser otra norma. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a discutir acá. Acá simplemente señalamos que hay una condición que viene a ser las circunstancias que son necesarias para la aplicación de la norma, significa que se están cumpliendo los supuestos, está a la disposición lo que se manda, y finalmente se señala que una norma jurídica señala una sanción en caso de su incumplimiento. En este caso, la ley señala la sanción en caso de que se incumpla lo que se está mandando. Ahora, ¿por qué es importante la ley? La ley es importante, y no hay que olvidar que estamos en el sistema de derecho escrito, porque da mayor fijeza, da mayor certeza y seguridad, y puede ser conocida más fácilmente. Por eso es importante la ley. O sea, nosotros, fijeza significa que no vamos a tener cuestiones cambiantes. Hay certeza, hay seguridad, nosotros podemos buscar la norma que va a resolver el problema, lo podemos conocer fácilmente. Ahora todas las normas jurídicas están en la red. Entonces, no se necesita ya, simplemente necesitamos buscar en estos buscadores que hay en Internet, nosotros podemos encontrar una ley. Entonces, es importante porque da mayor fijeza, mayor certeza y seguridad. Se sabe si tenemos un problema, estas normas resuelven este problema y además se conocen fácilmente. Cualquier persona puede tener acceso a una ley y cualquier persona puede interpretar la ley con su abogado. Estas interpretaciones son interpretaciones que valen en la medida que respeten las leyes de la lógica, principio de no contradicción, o sea, que guarden coherencia, que sean razonables, interpretaciones razonables. Entonces las interpretaciones pueden ser buenas o malas. Todas, finalmente, como decía Kelsen, en el tema de la interpretación que vale finalmente es la del órgano que resuelve el problema, del juez o del funcionario. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la ley. Ahora, con respecto a la formación y derogación de la ley. Bueno, en el caso de la formación de la ley, la ley se forma de acuerdo a los cánones que establece la Constitución. La Constitución señala cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir, por ejemplo, en el Parlamento, para aprobar una ley. Ahora, cada órgano estatal tiene estos procedimientos que se tienen que seguir para la formación de una ley de carácter regional o de una ley de carácter local, que son ordenanzas o edictos o resoluciones. Entonces, hay todo un procedimiento que señala la Constitución o en todo caso que señalen las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Ahora, si bien es cierto que hay una formación de la ley es como la vida humana. O sea, la vida humana tiene un nacimiento, pero hay un momento en que, bueno, nos morimos. Igual sucede con la ley nace, pero también muere. En términos ya precisos,
una ley deja de tener vigencia, es una forma, en sentido amplio, de derogación. Así como hay una formación de la ley, también hay una forma de derogar la ley. Entonces, aquí vamos a encontrar conceptos que ya ustedes lo conocen. El primer concepto es la derogación en sentido estricto. Vamos a dejar sin efecto una parte de una norma, de una ley, es producto de la derogación. En sentido estricto, cuando se habla de derogación, significa que se está dejando sin efecto una parte o una norma de una ley, o sea, un artículo legislativo. Pero también se puede modificar la ley. O sea, en la derogación usualmente lo que se señala es, por ejemplo, se puede dictar, bueno, la ley no ha cumplido sus fines, se puede sacar una norma diciendo, dejamos sin efecto la ley número 25.500. Esa es la derogación, así de sencillo. Pero eso es hablando de derogación en sentido amplio. En sentido estricto, cuando se habla de derogación, significa dejar sin efecto una parte de la ley. Ahora, otra forma de derogación es a través de la modificación, es decir, la institución está ahí, queda ahí, pero se modifican las reglas. Por ejemplo, estaba revisando el otro día el Código Civil, estaba leyendo, justo para el curso, en el tema de obligaciones, el tema del pago por consignación, por ejemplo, ha habido modificaciones. La institución está, pero el Código Civil se ha modificado. O sea, se ha dejado sin efecto o se ha reformado esa institución que está en el Código Civil. Cuando se habla de abrogación, este es un término ya también en sentido estricto, cuando se habla de abrogación significa dejar sin efecto toda la ley. Toda la ley. No, en la derogación se dice que es una parte de la ley. Ahora, se habla también de subrogación, cuando una ley es sustituida por otra ley. ¿Mm? Entonces, eso también es importante conocer. Ahora, cuando se habla de derogación, ya yéndonos a lo que señala el Código Civil, se habla de una derogación expresa y tácita. La derogación expresa es cuando la propia ley señala en sus disposiciones finales o transitorias, en donde se señala que, por ejemplo, se está derogando la ley número 25.500 o 26.000, etcétera, etcétera. Se está derogando estas leyes y el legislador señala de manera expresa y directa qué normas o qué leyes se están derogando. Ahora, el otro asunto que está también regulado en el Código Civil en el título preliminar y también está en la Constitución es la derogatoria tácita. Muchas veces las normas que dicta el legislador, en las disposiciones finales y transitorias, no se señala las normas que se derogan de manera expresa. Simplemente dicen, dejan una norma abierta y señalan que se señala que cualquier norma que se oponga a la presente ley eh, es derogada. Entonces acá hay dos asuntos, ¿no? Que una institución se regula íntegramente. Cuando se regula íntegramente una institución, la derogación es tácita. ¿Ok? O en todo caso, cuando a través de la interpretación lo que encontramos es una incompatibilidad, son normas contradictorias. Y cuando hay normas contradictorias, la norma anterior deroga la norma posterior. O sea, la nueva norma deroga la norma antigua. Entonces, cuando hay incompatibilidad, o sea, dos instituciones que regulan dos cosas de manera distinta, se señala que hay una derogación tácita de la norma anterior. ¿Ok? Cuando hay incompatibilidad. Entonces, esa es una de las formas también de derogación tácita que está regulada en el Código Civil. Y finalmente, para terminar el tema de la ley, para ir avanzando y para
para descansar un rato, para luego ya entrar al tema el tema de la retroalimentación de este asunto. Está la codificación de las leyes. Bueno, la codificación es toda una corriente, una cuestión que aparece a finales del siglo XVIII en los pueblos germanos. Aparece el código austriaco y otros códigos de los pueblos germánicos, el código prusiano, por ejemplo. Eh, la codificación nace producto de corrientes filosóficas que estaban en boga en esa época. En esa época se pensaba, en el siglo XVIII, se pensaba que con la razón se podía resolver todos los problemas del hombre. Y por tanto, con la razón podríamos tener, o sea, hacer un conjunto de normas que solucionen todos los problemas de una sociedad. Entonces la codificación nace producto de estas circunstancias históricas, filosóficas y económicas. La burguesía juega un papel importante acá. Entonces todas esas condiciones hacen que aparezca un movimiento de codificación, de dictar normas que tengan, no un conjunto de recopilación de normas. La codificación ya responde a una filosofía, responde a ciertas políticas, a ciertos intereses comunes que apuntan a ciertos fines, a principios que hay que seguir. Entonces una codificación es esa, a diferencia de una compilación que simplemente es una reunión de normas. Entonces, en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, ya en el siglo XIX, se consolida el movimiento codificador en el mundo. Y la máxima expresión de la codificación de las leyes es el Código Civil de 1804, el Código Civil francés. Es la máxima expresión de la codificación. Bueno, eso es un tema también que se puede hablar más, pero creo que no es el momento. Y finalmente, para terminar esta diapositiva, se dice que son normas que permiten la aplicación de la ley. O sea, los decretos supremos. Cuando se habla de una ley, muchas de las leyes necesitan un desarrollo de procedimientos para su cumplimiento, para su aplicación. Entonces, una ley muchas veces no son de aplicaciones inmediatas, sino se necesita decir la forma, el modo, cómo es que se debe hacer o se debe aplicar una ley. Entonces, en nuestro sistema, las normas jurídicas, las leyes, tienen que ser reglamentadas. Y se hace a través de decretos supremos según la Constitución. Y los decretos supremos usualmente, o bueno, siempre lo hace el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. Es el que tiene que reglamentar una ley dictada por el Congreso, salvo que la ley sea de aplicación inmediata, que no son todas. O sea, la generalidad de las leyes necesita reglamentos, es decir, un conjunto de procedimientos que hagan posible su aplicación. Eso también es importante, o sea, es importante que se conozca. O sea, los decretos supremos facilitan la aplicación de una ley. O sea, son estos procedimientos que se tiene que seguir para poder aplicar correctamente una ley. Bueno, eso es con respecto a la ley. Veamos ahora el tema de la jurisprudencia. Ya hace un momento, en la primera diapositiva, yo les he hablado que la jurisprudencia tiene varias acepciones y que hay un procedimiento jurisprudencial. Y ahí les decía, y acá está en la diapositiva, que la jurisprudencia se lo puede entender como ciencia del derecho.
Por ejemplo, en los sistemas anglosajones, las facultades de derecho se llaman facultades de jurisprudencia, porque ahí la palabra jurisprudencia está entendida como conocimiento, como ciencia del derecho. O sea, porque en una escuela de jurisprudencia es una escuela de derecho, es una escuela donde se enseña, se dicta, se forman profesionales del derecho. Por otro lado, la palabra jurisprudencia también se entiende como los fallos dictados por los tribunales, es decir, cualquier norma dictada por cualquier juez de cualquier instancia son, en sentido amplio, jurisprudencia. Y en tercer lugar, la palabra jurisprudencia se entiende como fallos uniformes sobre cierta materia y que usualmente lo dicta la Corte Suprema. Ahora, hay jurisprudencia también, ya yéndonos más a lo que está en nuestro sistema, cuando ya se habla de una norma jurisprudencial, nace una jurisprudencia a partir de los plenos jurisdiccionales. O sea, porque si bien es cierto esta jurisprudencia que nace de la Corte Suprema o de cualquier órgano jurisdiccional de última instancia, muchas veces no son vinculantes para el juez. Entonces, como no son vinculantes, el juez tiene la posibilidad de apartarse de este fallo. Pero cuando ya se habla de una norma jurisprudencial, se habla de una jurisprudencia vinculante y que en nuestro sistema nacen de los plenos jurisdiccionales que lo hace la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, ya la jurisprudencia vinculante es aquella que se tiene que cumplir sí o sí. O sea, es una regla. Es una regla que vincula a todos los órganos jurisdiccionales que van a resolver sobre esa materia. Entonces, eso es en cuanto a la palabra o las acepciones que tiene la palabra jurisprudencia. Ahora, la jurisprudencia también tiene su importancia, ¿ok? O sea, la jurisprudencia es importante porque los fallos de los tribunales sobre el mismo punto lo que hace es orientar en sentido uniforme, o sea, cómo va a resolver un juez. Entonces es importante porque además genera lo que se llama la doctrina jurisprudencial. O sea, en la doctrina tradicional, o sea, la importancia, perdón, me estoy confundiendo con la diapositiva, la importancia que les decía es porque la jurisprudencia orienta el sentido de cómo se debe aplicar una norma. O en todo caso, la jurisprudencia dice cómo se debe aplicar una norma. O sea, cuando se habla de fallos uniformes sobre cierta materia que dicta la Corte Suprema en un tema de casación, por ejemplo, y no es vinculante, sin embargo, va a orientar al juez al momento de resolver un problema. ¿Ok? O en todo caso, la jurisprudencia, si es vinculante, se señala cómo se debe resolver, cómo se debe interpretar una norma para resolver un caso. Ahora sí vamos a lo que les estaba leyendo hace un momento, la función creadora de la jurisprudencia. En esta parte de la función creadora de la jurisprudencia es interesante este tema de si la jurisprudencia realmente tiene una función creadora o no. Y aquí hay, en esta parte, hay hasta 3 teorías. La doctrina tradicional señala que la sentencia es un silogismo, o sea,
hay una premisa mayor, que es la norma, está el caso concreto, que viene a ser la premisa menor, y luego está la conclusión. Entonces, se señala en esta en esta doctrina tradicional que la jurisprudencia simplemente es un silogismo deductivo en el cual el caso en materia de controversia queda subsumido dentro de la ley. Y el fallo es la conclusión del razonamiento, y ahí prácticamente no se está creando absolutamente nada, sino simplemente se está resolviendo un problema conforme a la ley o conforme a la norma jurídica. Ahora, hay una segunda teoría que señala que la sentencia es una actividad creadora. O sea, es una posición opuesta a la primera. Es decir, se señala en esta segunda posición que la sentencia siempre es una actividad creadora del juzgador. O sea, al momento que se dicta una sentencia, se señala, entre comillas, según esta teoría, que el juez está creando, ¿no? O sea, está creando derecho. Y hay eh, una tercera eh, posición, una tercera teoría, que es una posición ecléctica. O sea, es una posición que yo comparto. Pues es una posición, creo, es la que describe lo que realmente sucede en la actividad jurisdiccional. O sea, lo que yo llamo los casos fáciles y los casos difíciles. A ver, cuando se tiene un caso fácil, que es el 90, 95, 98% de los casos, la actividad del juez es una actividad deductiva. O sea, simplemente se hace un silogismo. Tenemos la premisa, o sea, la norma, el caso y la resolución. O sea, está la respuesta. Entonces, en ese caso, no se está creando derecho. Ahora, hay casos difíciles o sea, en la tarea jurisdiccional. O sea, un caso difícil es un caso donde hay una ausencia de norma, cuando hay un vacío de norma, cuando hay una laguna jurídica, cuando hay problemas de contradicción de normas. Ahí estamos frente a estos casos difíciles. Y en los casos difíciles se tiene que aplicar, vamos a ver el día viernes, me parece, el tema de la integración jurídica. En los casos difíciles se utiliza la técnica de integración y se tiene que crear una norma exclusivamente para resolver el problema. Y solamente en ese caso, desde mi punto de vista, el juez es un creador de derecho. En los otros casos, simplemente no es la boca tampoco de la ley, pero sí es una aplicación deductiva. La sentencia viene a ser un silogismo, o sea, se resuelve con la norma general, con el caso, y se dicta la sentencia. Entonces simplemente es la aplicación de una regla. Si es la aplicación de una regla, por tanto, no se está creando derecho. Ok. Ahora, sigamos. El tema de la jurisprudencia y la casación. Esta institución de la casación es una institución que no tiene muchos años en el Perú, a diferencia, por ejemplo, del sistema español, que el tema de la casación, el recurso de casación, es un tema que tiene más de 100 años. Sin embargo, en el Perú, la casación es una creación de los años 90. Es una forma de que la Corte Suprema de la República no actúe como una tercera instancia, sino, como está en la diapositiva,
la casación lo que busca es unificar la jurisprudencia a través de una casación. Se va a buscar que, por ejemplo, se estén resolviendo de diferentes formas un asunto. Entonces con la casación se va, o sea, uno de los fines es la unificación de la jurisprudencia. Ahora, por otro lado, con la casación lo que se busca, o que es lo que se hace, lo que se señala es que si la ley ha sido bien interpretada y aplicada. Creo que eso es lo más importante en la casación, porque lo que se discute ahí es la aplicación indebida de una norma, por ejemplo, o la mala interpretación o la interpretación equivocada que está haciendo un órgano jurisdiccional. Y por eso recurrimos a la máxima instancia, a la Corte Suprema, para que lo revise. Y ahí señalamos que esa no, o sea, ese órgano jurisdiccional está haciendo una mala interpretación o está haciendo una aplicación indebida de una norma. Y como está finalmente en la diapositiva, la hace solamente la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema actúa en casación, o sea, es el máximo tribunal del país. O sea, si por ejemplo un proceso comienza en un juez de paz y termina en segunda instancia en un juez civil, entonces ahí se podría llegar eventualmente a la Corte Suprema, o sea, a través de la casación, porque la revisión, o sea, la casación solamente se hace ante este órgano jurisdiccional. Pero creo que lo más importante en la casación es este detalle de que sirve para unificar la jurisprudencia y además sirve para juzgar si una norma, si una ley ha sido bien interpretada y bien aplicada. Y finalmente, las clases de jurisprudencia. O sea, hay dos clases de jurisprudencia: los fallos de especie, se señala, y los fallos de principio. Los fallos de especie consisten en la aplicación simple de la ley al caso concreto que las origina. O sea, los fallos en especie o en serie, se podría decir, simplemente es la aplicación de una norma. O sea, una aplicación de una norma que se hace para resolver un caso. Y los fallos de principio, por otro lado, son las que realmente crean jurisprudencia. Ya estamos en el tema de si se crea o no crea. Los fallos de especie vendrían a ser lo que se llama la aplicación silogística de una norma. En cambio, los fallos de principio usualmente son las creadoras de jurisprudencia. O sea, son las que interpretan normas legales, son las que llenan vacíos en las normas, y sus resoluciones pueden ser aplicadas a casos semejantes. O sea, estos son los famosos fallos de principio que vendrían a ser estas normas que resuelven los casos difíciles que hace un momento les manifestaba. Bien, vamos a continuar porque ya me está ganando el tiempo. Ahora vamos a ver el tema de los negocios jurídicos. El negocio jurídico es una fuente del derecho civil importantísima. En los manuales de teoría del derecho, usualmente, a veces se considera que el negocio jurídico no es una fuente formal del derecho, pero en materia civil, en el derecho civil, sí juega un papel importante el negocio jurídico, que eh, da pie. El negocio jurídico es un contrato, ¿ok? Eh, entonces, los negocios jurídicos son creadores de derecho, porque a través de un negocio jurídico, las partes interesadas que desean satisfacer necesidades se autorregulan. O sea, se autorregulan y se dictan normas. O sea, se ponen de acuerdo para satisfacer una necesidad y a su vez firman, hacen un contrato
y en los contratos se establecen cuáles son los efectos que va a tener esa relación jurídica. Porque no hay que olvidar, si recordamos el concepto de acto jurídico que señala el artículo 140, el artículo 140 señala que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Entonces, a través de un negocio jurídico se van a crear relaciones jurídicas y a partir de las relaciones jurídicas, estas normas que se van a crear, o sea, estos actos que se van a crear o negocios o contratos que se van a crear, cuando se habla de negocio jurídico son las partes las que van a establecer los efectos, o sea, regulan su conducta, es decir, están creando derecho, ¿ok? Entonces, en la diapositiva se pone, hemos puesto un concepto del hecho, se dice que el negocio jurídico es el hecho jurídico humano lícito con manifestación de voluntad destinado a crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas. O sea, eso es un negocio jurídico. ¿Por qué es fuente creadora del derecho? Ya les decía que el, el, el negocio jurídico va a establecer los efectos, las reglas que vinculan a dos personas. Con el contrato, que es una fuente de las obligaciones, se vinculan dos personas, tanto el acreedor como el deudor. Y uno de los principios, y por qué es fuente creadora del derecho, porque el principio del contrato, porque el principio es que el contrato es ley entre las partes. Este famoso aforismo latino, pacta sunt servanda, es decir, la ley, o sea, el contrato es ley entre las partes, se aplica. Por eso es una fuente creadora. O sea, el contrato es ley para las personas que la han celebrado. Vinculan, como le decía, tanto al acreedor como al deudor. Es un vínculo, es una ley, o sea, se generan obligaciones, prestaciones que se tienen que cumplir. Y por eso es una fuente del derecho civil. ¿Quiénes lo pueden hacer? Cualquier persona, natural o jurídica. Incluso el Estado, cuando actúa sin el jus imperium, actúa como cualquier persona jurídica y puede celebrar cualquier negocio jurídico. Puede obligarse a sí mismo. ¿Ok? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se hace? Respetando la forma prescrita por la ley o no prohibida por la ley. O sea, ¿cómo se hace un negocio jurídico? Hay el principio de libertad de forma. Pero los negocios jurídicos, uno de los requisitos del 140, se recuerda, en el 140 del Código Civil, el último requisito es la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Y se está diciendo, de alguna manera, de que el principio es que hay una libertad de forma para obligarnos, para crear un negocio jurídico. Pero por otro lado, si bien es cierto hay una libertad de forma, hay negocios jurídicos que por la trascendencia tienen una forma que señala la ley, prescribe la ley. Y aquí aparecen dos conceptos que ustedes también seguramente los deben recordar. Hay lo que se llaman los negocios ad probationem y los negocios ab solemnitatem. Entonces, un negocio ad probationem significa que la ley señala una forma, pero que su inobservancia no es sancionado con nulidad. Y las normas o los negocios jurídicos ad solemnitatem, su inobservancia, están sancionados con nulidad. ¿Okay? Por eso, cuando hacemos la pregunta de cómo se hace un negocio jurídico, se hace respetando la forma prescrita por la ley o no prohibida por la ley. Ahora,
no todos los actos jurídicos, está con rojito acá, son normativos o fuente del derecho. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. Claro, o sea, aquí hablamos de un acto jurídico. O sea, los actos, hay una diferencia, y la vamos a ver en su momento, la diferencia entre actos jurídicos y negocios jurídicos, pero no todo, o sea, hay una relación de género a especie. O sea, todo negocio jurídico es acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un negocio jurídico. O sea, el género es el acto jurídico. Entonces, en los actos jurídicos, de acuerdo a la distinción que hace la doctrina, los efectos, yo he hablado de los efectos acá, que se establecen en un negocio o en un contrato, en un acto se dice, lo establece la ley. O sea, las partes no dicen nada, simplemente manifiestan su voluntad y la ley señala cuáles son los efectos, como en el caso del matrimonio. O sea, yo decido casarme y los efectos del matrimonio, cuáles son las reglas en el matrimonio, no lo establecen los contrayentes, sino lo establece la ley. Y lo mismo sucede con el reconocimiento de un hijo. Bueno, con el reconocimiento de un hijo, lo que se hace es, bueno, establecer un vínculo, o sea, una situación jurídica de una persona que no era hijo de alguien, se convierte en su hijo. ¿Ok? Entonces, es una situación jurídica que nace a partir de este reconocimiento y, por tanto, en ese sentido, no es fuente del derecho. Sigamos. Ahora veamos el tema de la doctrina. Ya les decía al comienzo de esta exposición que la doctrina hay un procedimiento doctrinal para que se genere la doctrina. Este procedimiento nace de un conjunto de investigaciones que hacen los juristas y jurisconsultos. O sea, el trabajo científico genera doctrina. Entonces, ¿qué cosa es la doctrina? La doctrina, ahí está el concepto en la diapositiva, es el conjunto de opiniones de los juristas y jurisconsultos emitidas con propósitos teóricos, o sea, académicos. Yo puedo hacer una investigación, por ejemplo, en materia de negocios jurídicos, de contratos, de obligaciones. Yo puedo hacer una investigación en materia registral, por ejemplo, y en esta investigación yo puedo dar mis opiniones de cómo se debe interpretar una norma, de cómo, o sea, primero describir la norma y cómo se debe interpretar la norma. ¿Ok? Esos serían los propósitos teóricos. Y los propósitos prácticos que tiene la doctrina es para facilitar la aplicación o el perfeccionamiento del derecho. Es decir, cuando se describe una norma, cuando se describe una ley, o sea, a través de la doctrina, lo que va a hacerse cuando se hace este análisis es encontrar, o sea, primero, en el propósito práctico, facilita la aplicación, significa que el investigador va a señalar cuál es la forma o cómo se debe aplicar, cómo se debe interpretar y cómo se debe aplicar la norma. Pero también al momento de las descripciones y al momento de las investigaciones que hace el jurista puede encontrar defectos. Y estos defectos los tiene que advertir en su investigación. Tiene que decirlo. ¿Para qué? Para finalmente sea un insumo para el legislador para poder perfeccionar una norma. Entonces, eso es lo que hace la doctrina. O sea, tiene un propósito teórico, académico, por un lado, porque con la investigación se genera conocimiento, nuevos conocimientos, o sea, una nueva forma de interpretar, de describir, o una nueva forma de decir las cosas. Y por otro lado está el tema práctico.
Porque facilita la aplicación. Es decir, cuando se dice que facilita la aplicación, significa que el abogado litigante que está defendiendo un caso va a utilizar la doctrina para reforzar su punto de vista, su opinión sobre un caso. O en todo caso, los magistrados para fundamentar su fallo, o sea, su decisión. Porque uno puede decidir, yo te condeno a 20 años, pero tú tienes que decir, o sea, tienes que argumentar por qué lo estás poniendo 20 años o por qué le estás absolviendo. Entonces tú puedes utilizar no solamente el razonamiento producto del análisis de los hechos y, y de la interpretación de la norma, sino también el apoyo en la doctrina, o sea, en las opiniones que dan los académicos sobre un punto de vista, sobre una cuestión interpretativa o en todo caso de cómo se debe interpretar y aplicar una norma. Ahora, ¿cuáles son los fines? Bueno, ya en la definición prácticamente deducimos cuáles son los fines. Hay fines científicos, porque se hace una investigación científica, se generan nuevos conocimientos, tiene una función práctica porque ayuda a resolver los problemas prácticos, ayuda a resolver los problemas no solamente a los jueces, sino también a todos los funcionarios públicos, y también tiene un fin crítico. El fin crítico tiene que ver ya con el tema del perfeccionamiento, o sea, el fin crítico ya está en sentido estricto, es de señalar cuáles son las deficiencias, los vacíos, las contradicciones, las lagunas que tiene una norma. O sea, producto de la investigación que se hace, vamos a encontrar que una norma tiene defectos, tiene vacíos, tiene contradicciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ayudar finalmente al perfeccionamiento. Esto va a ser un insumo, como lo decía hace un momento, para el legislador. Ahora, la doctrina en la historia solamente con fines de poder entender y esto hay, o sea, en Roma cómo se entendía la doctrina, en España y en Suiza. Por ejemplo, en Roma se habla del jus publici respondendi, que vienen a ser las opiniones obligatorias para los jueces. Fíjense ustedes en Roma, los jurisconsultos daban opiniones vinculantes para el juez. O sea, el juez se sometía a estos jurisconsultos, se pedían opiniones y estas opiniones que generaban estos jurisconsultos o juristas vinculaban al juez y estos se compilaban el jus publici respondendi. Luego están los responsa, que vienen a ser la colección de opiniones de los jurisconsultos. O sea, en Roma, estas opiniones que daban los juristas se les coleccionó en estas responsa. Y finalmente están los responda prudentium, o sea que son los dictámenes de los juristas privilegiados, o sea que eran los que se buscaban para dar opiniones, para resolver un determinado caso. Ahora, en España, en 1499 se declara obligatoria la opinión de Baldo Bartolo y otros posglosadores. O sea, los posglosadores, porque cuando se hace el redescubrimiento del derecho romano, aparecen los glosadores. Los glosadores son los que hacían las anotaciones a pie de página de cómo se debía entender ciertas normas. Luego, en la edad moderna ya, prácticamente, eh, aparecen los glossadores y ahí hay juristas connotados como Bartolo y Baldo, que eran posglosadores, que eran los que a su vez no solamente opinaban lo que decía el digesto, lo que decía las institutas de Justiniano, sino que también
comentaban a su vez lo que los interpretaban los glosadores. Entonces, estas opiniones de estos juristas se señaló en un momento en España que eran obligatorias, o sea, eran normas, eran reglas que los jueces o funcionarios tenían que aplicar al momento de resolver un problema. Y luego en Suiza, el Código Civil lo declara como fuente del derecho. No todos los códigos civiles, en el caso peruano no se dice nada, la doctrina es considerada una fuente del derecho, pero el Código Civil suizo de comienzo del siglo XX lo declara como una fuente del derecho. Ahora, fuente material y fuente formal, esa discusión que hemos visto, es fuente material porque es un fenómeno cultural, se dice. Hemos visto que en el tema de las fuentes materiales, sobre todo, hemos visto que hay que respetar, o sea, en las fuentes materiales están estos ideales de justicia y las circunstancias históricas, no sé si recuerdan, que lo señalé al comienzo de esta presentación. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, y que son opiniones que apuntan a temas de justicia y que apuntan también a interpretar normas en función de las circunstancias históricas, finalmente la fuente, la doctrina vendría a ser una fuente material del derecho. Sin embargo, en la teoría del derecho se señala que es una fuente formal indirecta, porque las directas serían la ley, la jurisprudencia, el negocio jurídico serían fuentes directas, formales directas, y la jurisprudencia, si bien es cierto, es considerado como un fenómeno cultural y en ese sentido sería una fuente material del derecho, sin embargo, es considerada por muchos como una fuente indirecta del derecho porque lo que hace es iluminar la aplicación y perfeccionamiento del derecho. ¿Ok? Y para ir terminando la presentación, porque tenemos que hacer un corte, y luego entramos a las opiniones, a las cosas que ustedes puedan señalar, porque creo que es importante dar su punto de vista, no necesariamente repetir lo que yo diga, sino de acuerdo a su experiencia, señalarnos cómo ustedes realmente ven este tema, el problema de las fuentes del derecho. ¿Por qué he puesto a la costumbre como la última fuente formal del derecho? Porque, como decía este profesor sanmarquino, profesor de sociología, que ya no recuerdo su nombre, este profesor decía que la costumbre ha llegado tarde a nuestro sistema, porque él se preguntaba, y él hacía la tingencia, no quiero contar los pueblos originarios, decía, los pueblos, las comunidades campesinas y nativas. Eh, si no tenemos ello, la costumbre no es fuente del derecho, es la ley, decía. Entonces, no le faltaba razón. Entonces, vamos a ver qué cosa es la costumbre. La costumbre, de acuerdo al concepto que hemos puesto en la diapositiva, es el conjunto de reglas nacidas en la sociedad que se cumplen reiteradamente con la convicción de ser obligatorias. O sea, esa es una definición que de alguna manera está señalando cuáles son sus elementos. La costumbre tiene dos elementos. Un elemento material, que es la reiterancia en el tiempo de hechos que suceden. O sea, se presenta un problema X, se resuelve como Y. Se presenta el problema X, se resuelve como Y. O sea, de manera reiterada en el tiempo. Y por otro lado está el elemento espiritual. O sea, el elemento material también se conoce como el elemento objetivo. Y el elemento espiritual es el elemento subjetivo. Eh, Es decir, la convicción de que es de la forma como se resuelve un problema, la convicción de que es obligatorio. Esos son los elementos que tiene la costumbre, o sea, el elemento material, por un lado, la reiterancia en el tiempo de ciertos actos y de ciertos hechos, de cómo se resuelven problemas, y por otro lado está el elemento espiritual,
El elemento espiritual significa, subjetivo, que la sociedad, la gente, o sea, el pueblo donde se aplica esta reiterancia, esta forma de resolver problemas, están convencidos de que esa forma de resolver el problema es obligatorio y así se tiene que resolver el problema. Entonces, esos son los dos elementos importantísimos que tiene la costumbre. O sea, se entiende la costumbre jurídica, ¿ok? No cualquier costumbre, sino la costumbre jurídica. O sea, un elemento material, por un lado, la forma de cómo se resuelve un problema reiteradamente en el tiempo, y por otro lado, el elemento espiritual o subjetivo, es decir, la convicción, la creencia que esa forma de resolver el problema es de carácter obligatorio. Ahora, ¿cuáles son las características de la costumbre? Primero, la espontaneidad. O sea, la costumbre tiene esta característica de que nace de manera espontánea, es decir, no hay un legislador conocido, es la propia sociedad la que le va generando. Por otro lado está el particularismo, o sea, ¿por qué particularismo? Porque usualmente las costumbres se dan en determinadas regiones, en determinada circunscripción, y no es aplicable a todos, ¿ok? Otra de las características de la costumbre es la imprecisión. Definitivamente, como ahora, claro, la costumbre, por regla general, no es escrita. O sea, como no es escrita, es imprecisa. Entonces, su aplicación es complicada en ese sentido. Es de formación lenta, reiterado en el tiempo. Un hecho, un acto, un acontecimiento, no genera una costumbre. Y como ya le decía hace un momento, tiene la falta de un autor conocido, o sea, la espontaneidad, o sea, es espontáneo y por tanto no hay una persona, un grupo, un autor que haya señalado cómo se resuelve un problema, cómo, o sea, que señale esta es la costumbre o esta es la forma de resolver un problema. Ahora, yéndonos a las clases de costumbre, se puede encontrar la costumbre en relación a la ley, que puede ser secundum leiem, praeter leiem, o praeter leiem y contra leiem. O sea, secundum leiem es una costumbre que está de acuerdo a la ley, conforme a la ley. O sea, son o sea, son normas, o en todo caso, costumbres positivizadas, lo digo yo. O sea, normas, costumbres que se han convertido en ley. Por eso son costumbres según la ley. Y por otro lado están las costumbres praeter leiem, o sea, son aquellas costumbres que están fuera de la ley. Estas praeter leyes son importantes porque son las que van a ayudar a resolver problemas de lagunas, de interpretación. Es importante esta parte de la costumbre como un remedio o una forma de poder llenar una laguna. Y en las costumbres contra ley, que son costumbres que evidentemente están abiertamente en contra de una ley creada por el Estado. Ahora, otros criterios de calificación es que es delegante, es delegado, derogatorio, una costumbre. Hay costumbres generales y locales, comunes y especiales. Hay costumbres escritas, o sea, que serían según un ley, porque es una ley las que la recopila. Las no escritas, hay costumbres técnicas y también se dice que hay costumbres vulgares. Y finalmente, para terminar la presentación y luego hacer un corte, está la formación de la costumbre. Primero, la costumbre es una pluralidad de actos, de acuerdo a la definición que hemos dado, la reiterancia en el tiempo, o sea, el elemento objetivo. Tienen que ser uniformes, o sea,
reiterado en el tiempo y uniforme, porque se puede presentar X y lo resuelvo como Y, y luego se presenta X y lo resuelvo como A o como Z, ya no hay uniformidad. Entonces, en la formación de la costumbre hay pluralidad de actos. Estos actos tienen que ser uniformes, es decir, si yo resuelvo X como Z y se presenta X nuevamente y otro X, yo lo tengo que resolver como Z. O sea, tiene que ser uniforme para que se genere la costumbre. Se da en el tiempo, o sea, necesariamente el tiempo juega un papel importante. Eh, como hay pluralidad de actos que se tienen que dar reiteradamente, esto de manera uniforme se tiene que dar en el tiempo, en un lapso del tiempo que se va formando la costumbre. La costumbre no se genera de inmediato como se puede generar una ley. Después está la cuestión de la extensión y de la conciencia. O sea, eh, una costumbre va a tener siempre un radio, o sea, un espacio en donde se va a aplicar, ¿no? O sea, en una determinada comunidad, en una determinada sociedad. Eh, y finalmente está la conciencia, o sea, que tiene que ver con el elemento espiritual que hablamos hace un momento. Eh, la conciencia significa que los que forman parte de esa comunidad y en donde se ha generado una forma de resolver problemas de carácter jurídico, entiendan o crean o estén convencidos de que esa forma de resolver el problema es de carácter obligatorio. Bien, con eso estaríamos terminando esta presentación. Vamos a hacer un corte. Yo les agradezco que no haya habido interferencias en esta presentación. Entonces vamos a terminar esta presentación, esta clase, y entraríamos a hacer un corte para luego hacer la retroalimentación con sus comentarios y preguntas sobre el tema. Ok, entonces yo les agradezco nuevamente y damos por finalizada la presentación sobre las fuentes del derecho.